Bienvenidos, otro capítulo más de Poder Cívico por Red Noticias Quinta Región. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y un gusto también es la invitada que tenemos hoy día. Fue candidata constituyente en las pasadas elecciones, sin embargo hoy día se presenta como candidata a diputada por el distrito número 7 en esta provincia de San Antonio, que incluye también otras comunas de esta región de Valparaíso. Invitamos y presentamos, por supuesto, a Constanza Valdés Contreras, ¿ya? Nunca jamás se me va a olvidar. ¿Cómo está, Constanza? Bienvenida. Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación, Javier. Qué bueno que estés acá con nosotros. Bueno, como yo decía en la introducción, una candidatura constituyente y hoy día en situ una candidatura a diputada. Cuéntanos un poco cuál es esa motivación principal. Mira, esa motivación principal viene del hecho de que en la candidatura constituyente tuvimos muy buena recepción de la gente. De hecho, en el conteo general de votos del 70% en adelante, el conteo nos daba por ganadora. De hecho, me llamó gente, me felicitaba, pero siempre había que estar con mesura porque el último 10% puede ser fatal. En esta ocasión resultó ser lamentablemente fatal, pero aún así mucha gente creyó en el proyecto colectivo que representábamos, que no solamente es de las personas trans, de las personas de la comunidad LGTBIQ, del feminismo, sino que convocó a muchas personas. Entonces, en base a eso, muchas personas también sintieron así como, bueno, no nos sentimos representados por otras personas. Yo creo que es súper importante que puedas llegar a otro espacio institucional y desde ahí que lanzamos esta candidatura a diputada donde también recogíamos muchas de las particularidades y muchas de las problemáticas que ya teníamos incorporadas a propósito del proceso constituyente, pero llevarlas a una realidad mucho más concreta, que es la tramitación de las leyes y las discusiones políticas de fiscalización que se dan en el interior de la Cámara. De formación eres abogada. Y desde esa lectura, hago yo al menos, hay una incipiente asesorías también a otras personas y a partir de ahí has logrado esta historia de construir algo más que mirar desde lejos el Congreso, sino que ahora mirarlo ojalá desde dentro. Claro, de hecho esa articulación, eso como, porque principalmente, además de la formación y todo, yo he trabajado siempre en organizaciones sociales, me tocó también trabajar en el Parlamento, por supuesto, pero siempre teniendo esas dos miradas, la articulación desde el punto de vista del mundo social y la articulación desde el punto de vista político. ¿Y por qué es tan importante concentrar ambas cosas? Porque hoy día tenemos un Congreso, una Cámara principalmente y un Senado, en el cual en muchas particularidades lamentablemente hay una desconexión gigante entre lo que piensan las autoridades y lo que piensa la ciudadanía o lo que necesita la ciudadanía. ¿Qué tan grave puede ser esa desconexión? Bueno, puede ser tan grave como derechamente rechazar proyectos de ley que son para la ciudadanía o derechamente también no incorporar elementos importantes en la tramitación, por ejemplo, lo que fue la ley, ha sido históricamente la ley de presupuesto, las problemáticas que generan en torno a los pocos recursos que se pueden dar en el interior de las regiones o en la región de Valparaíso, que sucede clásicamente, o incluso que se rechacen proyectos de ley que son importantes para la población, como lo fue hace un momento la educación sexual integral, como ha sido incorporar en la malla curricular la educación en ámbito de derechos humanos. O sea, tienen un impacto directo y de hecho, en base a eso, por eso también se generó la revuelta. La gente salió a exigir que el Parlamento legislara en base a las demandas sociales. Ahí esas demandas sociales hoy día son bastante más exigentes. Creo que esta perspectiva que tienen hoy día la juventud o los jóvenes en gran medida tiene que ver con no estar conforme con lo que se les entrega. ¿Es parte de lo que quieres representar también? De hecho, exactamente una de las partes central de este proyecto colectivo que tiene mucho que ver no solamente con las problemáticas que vivimos las personas de la comunidad LGTBIQ, en general las mujeres, sino también las problemáticas que vivimos en el Distrito 7, las problemáticas medioambientales, de vivienda, de educación, de memoria y cultura de derechos humanos, también en el ámbito de la infancia, y en gran parte la gente está hoy día muy decepcionada de la política. De hecho, en general, cuando conversamos en la calle con la gente, etcétera, gran parte de la gente dice: yo no quiero tener nada que ver con los políticos. Y ahí es donde uno puede conversar un poquito más la gente, porque ahí es como todos son iguales. Y tradicionalmente esa ha sido la lógica, porque las personas que han estado en los puestos de poder se han servido principalmente en base a sus intereses personales o en base a los intereses de una élite. Entonces, en base a eso, lo que queremos generar es exactamente eso. O sea, yo soy una persona común y corriente que tuve la suerte también de acceder a los estudios, he tenido una historia de vida también muy particular en torno a la precarización, la discriminación, la violencia también por ser una persona trans, y acercar eso a la ciudadanía. Como vecino o vecina, está bien, yo represento principalmente, quiero representar a la comunidad LGTBIQ, a las mujeres, al feminismo, pero también tenemos una historia de vida similar. O sea, una también ha estado cesante, está cesante, llega a fin de mes arrastrándose, también tiene las problemáticas de tener que moverse entre todas las ciudades y no tener transporte público en muchas ocasiones. Entonces, esas problemáticas
queremos que la gente se sienta representada como, ya, esta diputada no solamente va a representar, claro, a su mundo, sino que yo me siento identificada porque se la juegue, porque me representa y porque también viene del mismo sector del que yo vengo. Y eso es una de las cosas que queremos convocar, porque de hecho pasó en el proceso constituyente que mucha gente nos señaló que por primera vez habían ido a votar, que por primera vez fueron a votar porque creyeron en mi proyecto. Y eso les hizo también cambiar un poco el switch respecto a las personas que pueden estar en la política, que pueden ser distintas. Hay una situación que nosotros estuvimos elaborando y hemos visto durante las últimas semanas que tiene que ver con los ojos de mar en Llolleo particularmente y toda esta amplitud que se pretende hacer con el puerto de San Antonio. ¿Cuál es la mirada que usted tiene y cuál es la opinión más drástica si así fuese? La verdad es que me parece vergonzoso, me parece incluso humillante que parte del Ministerio de Medio Ambiente no hayan declarado como humedal urbano al humedal Ojos de Mar. No solamente porque se solicitó en numerosas ocasiones por parte de la Municipalidad de San Antonio y a quien le corresponde principalmente declarar como humedal urbano es al Ministerio del Medio Ambiente, y en su momento dijeron, bueno, no se va a intervenir el humedal Ojos de Mar por el proyecto de megapuerto, pero al final del día, lo que sabemos hace poco es que no se declara como humedal urbano. Entonces, en la práctica, no hay una protección jurídica, no es un humedal para los efectos jurídicos. Entonces, por ende, ¿cuáles son las consecuencias directas? El plan regulador que se tiene que elaborar en ningún momento tiene que tener obligatoriamente en cuenta que hay un humedal. Porque la ley de humedal urbano establece que los humedales reconocidos tienen que protegerse de esa manera y tienen que tenerse en consideración en la planificación urbana. Entonces, perfectamente, otra administración de la municipalidad pudiera no tenerlo en consideración o directamente amenazar. Entonces ahí tenemos un problema, más allá de este humedal en particular, tenemos un problema en la institucionalidad, porque constantemente los humedales de la provincia de San Antonio están siendo amenazados por inmobiliarias y proyectos bajo la consecuencia o bajo la supuesta excusa del crecimiento económico. O sea, en síntesis lo que está ocurriendo acá, que es como lo que escribo con la mano, lo borro con el codo. Claro, efectivamente. Por eso mismo es tan importante no solamente las autoridades que tenemos a cargo, que una ministra del Medio Ambiente, que de hecho no tenemos un acuerdo de Escazú, tenemos políticas medioambientales bien inexistentes, pero la problemática es que en la práctica no están impulsando políticas que protejan el medio ambiente, que protejan los humedales, que protejan efectivamente no solamente este derecho a vivir en una ciudad o en un medio ambiente libre de contaminación, sino en un medio ambiente libre, de qué manera podemos no tener contaminación, pero también una vida segura, una vida digna. Y yo creo que eso es algo que efectivamente no ha estado, porque constantemente hay amenazas de proyectos, hay amenazas de la inmobiliaria. Suenan estas cosas a veces que el señor del maletín pasa por la provincia, porque hemos visto mall, hemos visto condominios, hemos visto una serie de construcciones a lo largo de la provincia de San Antonio y en la región en particular también, por sus costaneras y que no han tenido seguramente, bueno, ya sabemos nosotros, pero la ciudadanía no entiende. ¿Cómo es que de repente aparece un mall o aparece un tremendo edificio? ¿Cómo es que se dan esas cosas? Es que ahí es donde efectivamente el poder económico demuestra que tiene una gran capacidad para moverse e incluso depredar lugares donde son parte de ecosistemas, son parte de patrimonio ambiental, que de hecho por lo mismo queremos impulsar una ley de patrimonio ambiental, y en donde tampoco se producen fuentes de trabajo que son estables para la ciudadanía. O sea, un mall, por ejemplo, se establece un mall o se establece una gran cadena de retail, el líder, pero llegan con todos sus trabajadores, no contratan a la gente de Algarrobo, del Quisco, de Cartagena, contratan principalmente a las personas que ya vienen desde fuera. No tenemos una promoción del acceso al trabajo acá en las provincias de San Antonio. De hecho, no tenemos ni siquiera una universidad, no tenemos educación pública y gratuita al respecto de la educación superior. Entonces me parece que en torno a eso... Y además educación de calidad. Te voy a interrumpir un segundo porque nos vamos a ir a la pausa, pero a la vuelta vamos a estar obviamente sintonizando un poco más con este tema que por supuesto que está muy interesante. Nos hablamos entonces de Poder Cívico en Red Noticias Quinta Región y ya regresamos.
Bien, ya estamos de regreso. Mientras ustedes estaban en estos comerciales, nosotros con Constanza seguimos debatiendo un poco acerca de esta situación, de esta poca sincronía que existe entre lo que se construye y el por qué se construye en lugares donde necesariamente no debiese construirse. Yo creo que eso es por una lógica que tenemos muy arraigada en quizá el sistema de producción que tenemos de economía en nuestro país, que es derechamente implantar o creer que estamos creando fuentes de trabajo en base al retail, pero muchas veces nos olvidamos del comercio local o de qué manera los gobiernos locales pueden producir fuentes de trabajo a través de emprendimiento. De hecho, eso me parece súper importante, que los emprendimientos locales se puedan promocionar, pero no en base al turismo. O sea, ¿qué pasa con el emprendedor, la emprendedora, durante todos los meses del año que no son el verano y donde no hay turismo necesariamente grande? O sea, ¿de qué vive? La gente tiene que irse a otro lado o exclusivamente tiene su emprendimiento. Entonces, donde ahí, por ejemplo, estos malls o exclusivamente el retail, que ni siquiera crea puesto de trabajo porque trae la gente desde afuera, al final no termina impactando, y de hecho terminan tributando, y esto es súper importante, terminan tributando en Santiago. Ni siquiera los impuestos van al gobierno local porque su casa matriz está en Santiago, entonces tampoco aportan económicamente al crecimiento de la ciudad o de la región. Entonces me parece que ahí el cambio, el foco productivo tiene que ir en torno a la gente, a las comunidades, particularmente a los trabajadores, a los emprendedores y al comercio local. Tú hacías referencia acerca de que en la provincia de San Antonio no había la educación suficiente para la cantidad de habitantes que hoy día tiene esta provincia y en el distrito. San Antonio tiene institutos profesionales, pero no tiene universidad. Eso hace que la gente normalmente, o los jóvenes, decidan partir. De hecho, generalmente por lo mismo, y ahí hay donde hay particularmente también esta desazón y esta molestia también, siempre en las capitales se lleva la gran cantidad de los recursos. Este año, lamentablemente, la región de Valparaíso está séptimo en el ámbito de distribución presupuestaria y tenemos un bajo presupuesto. Siendo que es la tercera región con mayor cantidad de habitantes. De hecho, es la región con mayor cantidad también de campamentos y de problemáticas socioambientales a nivel nacional. Entonces eso también lo que se genera principalmente es que la gente no solamente termina migrando para estudiar, sino también migrando para trabajar. O sea, en la provincia de San Antonio, particularmente en Cartagena, en el Quisco, en Algarrobo, incluso en Santo Domingo, la gente se va. O se va a San Antonio a hacer sus trámites, o se va derechamente a Santiago, que le queda más cerca, incluso que Valparaíso, y se van a estudiar y listo. Pero ¿dónde está el fomento a la creación de una ciudad, a la creación de más trabajo, de la investigación? O sea, eso es súper importante para la producción de una ciudad, y una ciudad que vaya creciendo no solamente en torno a su patrimonio, sino también la cultura que tiene. Y ahí, por supuesto, la mayor cantidad de recursos o la mayor cantidad también de enfoque en las noticias va para Valparaíso, va para Viña del Mar, pero en la provincia, ¿qué? Y eso me parece no solamente lamentable, sino también que promueve una vez más ese centralismo del cual nos quejamos muchas veces, que Santiago, pero acá en la región de Valparaíso sucede lo mismo. Valparaíso, Viña del Mar, las noticias, todas las cosas, el aumento presupuestario, las discusiones, pero ¿qué pasa en el resto? Todo se centra en otros lugares de este hermoso Chile, y hay una situación ahí que Gabriel Boric, particularmente el candidato de vuestro sector, ha estado hablando constantemente, y en estos días justamente ha hecho hincapié en eso, la descentralización. Quedó fuera de un debate incluso porque no tenía la conexión suficiente para poder asistir. ¿Qué importancia le das tú a eso? Mire, la descentralización es súper importante, no solamente desde la Prodignidad y el programa presidencial de Gabriel Boric, sino también de nuestra candidatura. De hecho, una de las principales problemáticas que tiene actualmente el gobernador regional es esta figura del delegado presidencial regional, en el cual no solamente está a cargo del auxilio de la fuerza pública, facultades presupuestarias, etcétera, sino que también en muchas ocasiones le tiene que pedir permiso el gobernador regional a la figura de este delegado para sostener reuniones y también para coordinarse. Tenemos consejeros regionales y concejales en los gobiernos locales y en el gobierno regional respectivamente, que no tienen todas las facultades, entonces en gran parte o fiscalizan y participan. Entonces no tenemos un modelo de descentralización. De hecho, por eso me parece tan importante que al momento que pensemos en descentralización, no solamente pensemos en cómo se distribuyen las regiones, sino cómo los gobiernos locales, a través de la ciudadanía, con participación ciudadana directa, vinculante, pueden involucrarse, y la descentralización no se transforma en crear cada vez más pequeños feudos, sino de qué manera se puede democratizar mucho más el poder y la distribución
distribución de los recursos es más equitativa, mucho más democrática, que no dependa exclusivamente de que año a año lo discuta el Parlamento. El Parlamento. Constanza, aprovechemos entonces estos segundos que ya quedan, porque estamos ya finalizando el programa, para que te puedas dirigir justamente a esas personas que están en su casa y digan por qué tienen que preferir a Constanza el próximo mes de noviembre. Bueno, yo primero quiero mandarle un saludo a todas las personas que están viendo esta entrevista, a las personas del Distrito 7, a todas las personas en general que puedan ver esta entrevista. Y una de las razones por la cual queremos llegar al Parlamento tiene que ver con esa discriminación y situación de exclusión histórica que hemos vivido las personas trans, la población LGTBIQ, las mujeres en general, pero que no hablamos eso exclusivamente. De hecho, a través de la entrevista hemos podido ver cómo en general también tenemos una perspectiva de cómo la precarización o el modelo también nos impacta de una manera muy distinta y que tenemos muchas similitudes más allá que podamos tener muchas diferencias por identidad, de género, etcétera, pero muchas similitudes por las problemáticas de vida que hemos pasado. Entonces, por lo mismo, lo que queremos llevar a este Parlamento son la solución de las problemáticas medioambientales, de vivienda, de educación, de infancia, de la población LGTBIQ, de las mujeres, de la violencia y sobre todo llevar propuestas concretas que puedan el día de mañana transformarse en leyes que cambien la realidad, que transformen nuestro país y que no sean declaraciones de buenas intenciones. Esas declaraciones de buenas intenciones, entonces, usted ya las conoce a través de Red Noticias y en particular en Poder Cívico. Muchas gracias, Constanza, por estar con nosotros en esta entrevista. Muchas y usted gracias. siga con nosotros porque vamos a estar informando de esta y otras cosas también importantísimas aquí en Poder Cívico y en Red Noticias Quinta Región. Chao, que esté bien. Este programa fue presentado por Restaurant Los Cordobeses, único supermercado, Illich Preto, Agua Brisas del Valle y su boutique americana, constructora y maderera de la costa.